¿Se entiende que hay un dilema? Que algo no está bien, al instituto solo le importa que con la plata que nos dan hagamos la película. Punto. Pero y ¿No? capaz, perdón, se Sí. me ocurre con lo que decís que quizás sea como para mover a la industria, pero sin fines de lucros, al ser algo más relacionado con quizás el Estado. No, no necesariamente, digo, porque para eso sería directamente hagamos una política de cobertura de costos al 100%, ¿no? Y ya, o sea, toda película premiada recibe, o sea, premiada con un subsidio, ¿no? Elegida para recibir fondos. Y es más, el instituto sería más inteligente si, por ejemplo, fuera productor de esas películas, como en el caso de Historias Breves, y si las películas ganan algún dinero, recupera parte del fondo de fomento, de cobrar un porcentaje de las entradas y un porcentaje de lo que recauda el regulador audiovisual, la ENACOM, de las licencias televisivas, en lugar de cobrar, además de cobrar eso, cobraría ganancias, porque es un inversor, pone la plata, ¿no? Miren, yo les voy a compartir unos datos que abren o anticipan un esquema que después resolveremos viendo juntos por qué existe fomento en la Argentina. Pero voy a compartir algo pasó con mi compartir, espérenme un segundito. Ok. Están viendo un Excel, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno. Ahí están viendo cómo cuando compramos un boleto se distribuye ese dinero del boleto eh, a partir del dinero que nosotros dimos en efectivo con una tarjeta de crédito en la boletería. El valor esto está actualizado, esto es al día de hoy. El valor promedio publicado por el Instituto Teórico, en realidad, bueno, vuelve ahora con la vuelta del cine, está proyectado, ¿no? La verdad es que con tan poco corte, pero el valor promedio publicado por el Instituto en este momento para la entrada a nivel nacional, ustedes me van a decir, no, si voy a un complejo en Buenos Aires sale más caro, sí, sale más caro. A nivel nacional, el valor promedio del corte del ticket está en 322,74 por cada ticket. Eso, ¿estamos de acuerdo? Este es el precio final. El ticket tiene IVA, ¿sí? Que se lleva los primeros 67 pesos que aparecen por debajo, con lo cual nos quedan 254,96. Después el Inca, como ustedes acaban de anunciar, va a quedarse con un 10% de la entrada, no importa si estamos hablando de una película nacional o extranjera, ¿sí? De cualquier ticket cortado, el instituto de esos 322 de la venta se queda con 25 pesos con 50 que los va a usar para financiarse a sí mismo y financiar la producción de películas nacionales. A esto se le suman otros fondos que ya vamos a ver. ¿Está bien? O sea, esos 25 pesos pasan directo al Inca. Ya quedan 229 pesos de los 322. O sea, 100 pesos se han ido en los dos primeros descuentos. El exhibidor en la Argentina, esto no es así en todo el mundo, pero el exhibidor en la Argentina se queda con un 50% de lo recaudado a partir de ese punto. O sea, descontado el Inca y descontado el IVA, el 50% se lo queda a la sala. O sea que nos va a guadañar 114 pesos y eso es lo que va a quedar ahí. Después, un distribuidor que se hizo cargo de llevar la película a los distintos circuitos cinematográficos con quien firmamos un contrato como productores, va a descontarnos de lo recaudado aproximadamente un 15%, ese no es un número fijo. Así que finalmente quedan 97,52 y suponiendo que no pagamos ganancias, suponiendo que ponemos solo un porcentaje que no es promedio, puede ser que sea un poquito más bajo, de ingresos brutos de
3%, o sea, 2,93 pesos sobre ese fondo final. O sea, si nosotros facturásemos esos ingresos, al final, como productores de los 322,74, vamos a recaudar 94 pesos con 60. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Limpio, sin ninguna deformación, el negocio nos permite esto. O sea que mucho menos que una tercera parte del precio final nos llega a nosotros, y si ganásemos plata todavía tendríamos que pagar otra serie de impuestos. Y si tuviésemos una estructura por fuera, que mantener un costo fijo como productora por fuera del costo de la producción de la que estamos jugando, todavía debería descontar de esa plata dinero de mi manutención como productora. Pero supongamos que solo armé una productora para hacer una película. Abrí y cerré para eso. Y no tuve nunca un gasto por fuera del gasto de la producción de la película. ¿Está bien? El instituto también publica, pasando al costado del cuadro, un valor de referencia que, como ya lo hemos hablado en algún momento, ¿se acuerdan que hicimos un cálculo de actualización sobre el costo medio porque dijimos el premio con el que ustedes van a trabajar está totalmente desactualizado, producto de que este congelamiento de la actividad hizo que no se actualizara el valor del costo medio, que esperamos que se haga pronto, y que por lo tanto nosotros dijimos, va por lo menos un 100%, y ahí les pusimos un premio más alto con el que van a trabajar el día que efectivamente Historias Breves se pueda rodar. Pero así fuera que el costo medio de un largometraje nacional estuviese en los 23 millones atrasados, los atrasados 23 millones de pesos que hoy el instituto dice que Perdón, es. 25. Ah, bueno, gracias, lo voy a editar ya. Qué mal que estuve. Ya mismo. Gracias. Bien. Ok. Así fuesen los 25 millones, necesitamos para recaudar esa cantidad de dinero invertido 264.276 espectadores por sala, y estoy haciendo equilibrio en una película de costo medio. Ahora, la ADAC, que es la Asociación de Directores Cinematográficos y Televisivos a esta altura de la República Argentina, mantiene... Perdón, ¿por sala o en total de espectadores? Total de espectadores. Total de espectadores de nuestra película, según el costo medio desactualizado del instituto, debería ser 264.000 espectadores. Y les decía, la DAC mantiene actualizado un costo medio con una cuenta independiente y con la contratación de productores del mercado que le dan un valor totalmente distinto de lo que el instituto ha decidido reconocer. La DAC a abril de este año publicó 88 millones de pesos, 88 y medio, como verán, la cifra que está ahí publicadita. Y esto nos da algo que realmente es el mercado nacional. Así como digo que seguramente el Estado Nacional va a actualizar estos 25 millones y prontamente lo llevará a una cifra cercana a 50, igual no va a acercarse, y esta distancia es normal en el mercado local, entre 50 millones, que probablemente sea el valor actualizado en un tiempo prudencial, en el caso del Inca, contra los 88 de la DAC, nos encontramos con una diferencia habitual. Generalmente no nos encontramos con tanta diferencia como ahora, pero es más genuino, para tomarlo en términos de mercado, el valor de la DAC que el valor del costo medio reconocido por el instituto, porque el costo medio es una cifra publicada para distribuir lo más equitativamente posible entre sus respectivas líneas de fomento la cantidad de dinero recaudado en el fondo de fomento. El costo medio que nos proporciona la DAC como un valor de referencia en el sector está más vinculado
a lo que en la práctica sucede con una película de largometraje. Y no estamos hablando de una película de largometraje de alta inversión. O sea, estamos hablando de una película de largometraje bien producida. Una película de largometraje bien producida en la Argentina requiere, ya no los 264.000 espectadores teóricos atrasados por este costo medio, sino que requiere 935.713 espectadores. O sea, lo que habitualmente decimos, 1.000.000 de espectadores. ¿Está bien? Quiero aclarar algo. Cuando Gaby dice una película medianamente de un costo medio y está hablando de una película bien producida, no está hablando de una película que tenga figuras muy caras, no está hablando de una película que tenga Ricardo Darín, no está hablando de una película, porque ese tipo de películas, más allá de los honorarios de ese actor, implica otro tipo de lanzamiento, implica otro tipo de producción, un esquema de producción totalmente diferente, que es mucho más caro que esto, y que entonces no va a salir 88 millones, que es ese costo medio, sale mucho más. Mucho más. Entonces estamos hablando que necesitamos 1 millón de espectadores para cubrir el costo de una película normal. Chica, digamos, en un cierto sentido. Una película con actores con cierto nivel de conocimiento público, no, como dijo Ceci, no Darín, con quizás 5 semanas de rodaje, ya no 6, ya no 7, ya no 8, una película de 5 semanas de rodaje, con todos los pagos hechos como corresponde a través de las organizaciones que corresponden pagar y a los valores que corresponden pagar. O sea, una película estándar del mercado está necesitando 900.000 espectadores para recuperar. Esto es, a ver, yo les quiero aclarar algo. Todos los años actualizamos estos valores porque la Argentina tiene este problema de que tenemos que estar actualizando números de manera permanente, pero lo que se mantiene constante es el número de abajo. Puede cambiar un poco, pero la ecuación da que siempre cerca de 900.000 espectadores es como el número mágico para una película estándar. ¿Está bien? Bueno. Sí, quiero decir que, digo, el Inca coincide con esto que propone la DAC como costo medio, no es que desconoce esto, y de hecho, en los parámetros que piensa para ese costo medio, planteó como determinados parámetros, aclarándolo, y por eso quería decir, está hablando, ustedes piensen que hace muchos años los rodajes de una película media tenían 7, 8 semanas de rodaje, y después fueron reduciéndose. Entonces ahora lo que se está hablando es de una película media que tenga, digo, lo que dijo Gaby, una película bien hecha, ¿no? Entonces estamos hablando de que pueda tener, que no tenga que ser una película hecha dentro de una habitación, sino que pueda tener 3 protagonistas, que pueda tener bolos mayores, bolos menores, de acuerdo a lo que vimos, que pueda tener un equipo técnico como se necesita para un largometraje de calidad, qué sé yo, no sé, entre 40 y 50 técnicos, una cosa así, que fue todo lo que se fue reduciendo. Ustedes piensen que si estamos hablando de un costo medio que debería ser de entre 80 y 90 millones, y hoy lo tenemos en 25, eso fue tirando para atrás todo lo que requiere un largometraje de ficción, ¿no? Entonces se piensa en una jornada laboral en la que los técnicos, ustedes saben lo que marca el convenio colectivo, entonces, más allá del convenio colectivo, poder planificar un rodaje teniendo en cuenta que todos los días, supónganse, se van a hacer 2 horas extras. Y entonces volvemos a trabajar 11 horas como se trabajaba antiguamente, los técnicos cobran lo que le corresponde, se atienden las paritarias sindicales, digamos, como tener en cuenta todo esto que es necesario para producir una película y que se fue viniendo abajo con el tiempo porque no se tenía nada, porque se fue quedando atrás el costo medio en función de las paritarias, en función de la inflación y demás, ¿no? Sí, y esto trae también aparejado, voy a sumar un temita más, otro problema. La industria pasó de producir, digamos, la industria en crisis en los 90 llegó a estrenar 7 largometrajes en un año. Esto, digo, como una cosa horrible para el sector, el peor escenario del sector.
Pero la industria pasó de producir unas 80 películas por año de distinto tipo a distribuir hoy en más de 150 y a veces hemos tenido hasta 200 y a veces más estrenos anuales. Muchos incluyen documentales, vías digitales, que son de mucho menor costo, pero lo que quiero decir es que esto también es fruto de una mayor distribución del fondo de fomento entre más cantidad de producciones. O sea que los que sufren, obviamente, en esa mayor distribución, o sea, hay una reducción por un lado por un problema vinculado a las prácticas ya de la industria, y hay una reducción. Quiero decir, estos 25 millones no es por eso, los 25 millones es un problema que tenemos COVID y hemos tenido alta inflación en los últimos años. Esto se va a actualizar. Pero así lo lleven a 50 millones, que es probable que cuando salga el decreto probablemente no estemos en el curso, pero recuerden este número que por ahí va a andar, va a seguir estando atrasado. Y ese atraso permanente ya no está vinculado al tema inflacionario, sino que hay como un desagregado en mayor cantidad de productos y es algo que deberíamos discutir en términos de la industria. Bueno, pero no quiero que nos distraigamos demasiado. Entendemos hasta acá que necesitamos genuinamente 1 millón de espectadores o cerca de 1 millón de espectadores para recuperar el costo, no para ganar, para recuperar el costo de una película, más o menos. Sí, se entiende. Bien. Perdón, Sí, sí. necesitamos 1 millón de espectadores si no contásemos con ningún tipo de Obvio. apoyo del Estado, ¿no? Obvio, Digo, como para obvio, que quede claro obvio, esto. obvio. Porque siempre que pensamos en hacer una película decimos, bueno, está el Inca. Entonces, el esquema que está mostrando Gaby es para que veamos, si no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado, necesitamos 1 millón de espectadores. Y no nos queda otra, porque si no, no nos conviene hacer una película porque perdemos plata, digamos. Ese millón nos da el punto de equilibrio, no nos da ganancia, nos da, no perdemos, le pagamos a todos y no nos queda ningún número en rojo, en función de lo que mostró Julia hace un ratito. Bien, miren, esto lo publica el instituto, lo pueden descargar de la página del instituto, son anuarios informativos que el instituto hace unos años tiene la sana costumbre de entregar, y hay un montón de otra información que el instituto provee, como cuál ha sido el resultado semanal, mensual, anual, ejecución presupuestaria. El instituto con el tiempo ha tenido más cantidad de políticas de transparencia y esto es muy sano. Bueno, de este informe les voy a mostrar algunos datos para que lo tengan. El informe está publicado en 2019, es sobre los datos de 2018, por eso se llama Anuario 2018, y es lo último publicado, porque después vino el COVID. Fíjense, esto es, lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Esto es la cantidad de espectadores anualizados entre 2000, en una serie larga, ¿no? Entre 2009 y 2018, divididos en espectadores de películas nacionales, espectadores de películas extranjeras y el total de espectadores. Fíjense, salvo el 2009, ¿qué pasó en 2009? ¿Alguien tiene 2009, 2010? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esos números donde el total de espectadores fueron 33 millones? ¿Sí? Después trepó a 38 y ahí se mantuvo. Empezó a crecer, digamos, con una cierta regularidad. 2009 así en eventos. En nuestro país, ¿qué podría haber hecho que tengamos 33 millones de espectadores? Una cifra muy baja. Ah, lo de la gripe puede ser. Se sumó dos eventos muy importantes. No había mucha... El crack financiero de 2008, que nos trajo en 2009 una recesión muy importante, digamos, un fenómeno de 2007, 2008, 2009. Digo, Y el dólar y todo eso. y la gripe A. Las dos cosas hicieron que tuviésemos un año extraño. Pero normalmente estamos hace ya mucho tiempo, las cifras que siguen, entre 40 y quizás 50 millones de espectadores al año. Esto crece con el crecimiento, digamos, está relacionado al crecimiento de habitantes del país y a la
capacidad económica que tenga la gente en el bolsillo. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Fíjense que está claro, 2018 volvimos a tener otro crack. Esto no sé si lo recuerdan, digo, venimos de recesiones. El último año, 2015, tuvo un año de crecimiento del 13%, si lo miran ahí, y después, lentamente, hubo decrecimientos, ¿sí? Hasta que en el último año, 2018, otra crisis económica de la Argentina, volvimos a 46 millones. ¿Está bien? Entonces, el fenómeno se explica por una cuestión claramente o económica o algún fenómeno como, digo, ahora ni hablar del COVID, ¿no? Así que cuando se habla de cantidad de espectadores y de cuánto se va a recaudar, se puede proyectar, no es que no se puede proyectar. La industria no es tan extraña y con tanta variabilidad. Y sí, fíjense, los espectadores, la primera columna, la de cine nacional. Por ejemplo, en 2013 pegó un salto súper alto, creció de golpe 61,66. Uno se pregunta, ¿qué pasó? Normalmente cuando vemos esos saltos, lo que pasa en la industria es que hubo una peli que la recontrapegó. Extrañamente, metió 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de espectadores y hace saltar el número de espectadores nacionales de una manera desmesurada. Pero si no, tenemos también una cantidad relativamente constante de espectadores. Los últimos años para el cine nacional no han sido malos. O sea, el porcentaje que tenemos de espectadores sobre el total en los últimos años está bien. Podríamos decir que estamos estabilizados después de ese salto en una cantidad razonable. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Tengo una pregunta que, bueno, quizás es una obviedad, quizás ya lo dijeron, pero esto es solamente contando los espectadores de taquilla, o sea, con respecto a la taquilla, ¿no? Con respecto a... Sala, esto es OTT. sala. Ok. No, esto es solo sala. Fíjate que, mira, este es un dato lindo de ver. Fíjense que este es el desagregado mes a mes, no importa los años. Siempre las vacaciones de invierno es el lugar de más cantidad de espectadores en las salas. Ok. ¿Sí? Los años que hay muchos espectadores, o sea, que el total es de muchos espectadores, son los años de más pico, como en este caso el rojito, que es 2015. Y los años como muy malos o más malos son más bajos, pero siempre el pico está en el periodo de vacaciones de invierno. Ok. Si querés puedo mostrar, bueno, si querés puedo mostrar después el listado de películas nacionales y espectadores del 2019. Yo voy a tomar Ceci, si querés después. Okay. Lo tengo a mano, lo tengo a mano. Okay, pero quería pasar por algunos datos. Esto también se repite normalmente. El área metropolitana de Buenos Aires es, fíjense, sobre el total de la participación, si suman área metropolitana de Buenos Aires, ya están en el 50% de los espectadores. Y fíjense que si a eso le suman el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que acá está sumado en el final, es el 82% de la taquilla. O sea que en 5 mercaditos de los 20 y pico que tenemos en el país se resuelve todo para una peli. Porque esta cantidad de espectadores puede variar en el total, pero siempre se mantiene la proporcionalidad. Igual quiero seguir un poquito más adelante. Tengo que llegar, voy a avanzar un poquito. Después les recomiendo descargarlo y leerlo a quienes les interese la producción. Esto va a ser muy interesante y antes de pensar cualquier película, deberíamos mirar estos números. Fíjense, aquí dice películas nacionales estrenadas, están por fecha. Acá lo único que me importa, no miremos los títulos ahí de todo, ¿no? Es la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar la cantidad de películas estrenadas en este periodo que estamos analizando, en 2018. Nacionales. Al final de la lista tendremos un número mágico, que es cuántos hicimos ese año. ¿Cuántas estrenamos? No cuántas hicimos. ¿Cuántas estrenamos? ¡Wow!
Uh, 238. ¿Ok? Nacionales. Número demasiado alto. Habría que ver, algunos de estos deben haber sido simplemente festivales y cuentan como estrenos. Pero bueno, después depurados comercialmente son menos. Pero 238 son los que vamos a distribuir. Películas extranjeras estrenadas, según el conteo del Inca, en este mismo año. Sigamos hasta el final. Esto también es una cifra más o menos habitual. 300... hasta ahí. 312. ¿Ok? Si lo recuerdan, el total de espectadores nacionales ronda un 15% del total. O sea, en cantidades resultan películas mucho más vistas las películas extranjeras. Fíjense lo que pasa acá. Aquí está el listado de las películas más vistas, no importa el origen. Los Increíbles, película norteamericana. Los primeros, o sea, ese año tuvo un gran éxito argentino-español que fue El Ángel. Tuvo 1.300.000 espectadores. O sea, esta película naturalmente hubiera recuperado el costo si no fuese una película más cara que el estándar. Suponiendo que hubiera costado 88 millones, que a plata de hoy no es el caso, esta es una película de mucho más, pero no importa. Digo, es un gran éxito para una película argentina, meter 1.300.000 espectadores. Fíjense las primeras películas en nuestra cinematografía, suponiendo, imagínense que estas películas fuesen todas argentinas. De las 500 que se estrenaron, harían equilibrio las primeras 11, suponiendo que incorporamos la de 960.000. De esas 11 películas hay una sola nacional. ¿Está bien? De 200 y largo películas estrenadas, una sola entra en la resolución de qué bueno, con lo que vendimos pagamos lo que invertimos. ¿Y qué pasa con las 200 restantes? Es una pregunta para el grupo. ¿Qué pasa Y con las además no 200? es algo que sucedió este año. Es Siempre algo que sucede. todos los años sucede, digamos, ¿no? Este es como un corte para ver lo que pasa todos los años. Miren, este es el listado nacional. Dijimos 200 y pico. El instituto, que le da vergüenza ajena, publica las primeras 40. ¿Ok? Miren de las primeras 40. Las primeras 4, vamos a poner, superan el 500.000 de espectadores y podríamos decir que son películas que se hubiesen acercado si no fuese que en general, creo que salvo Reloj, que probablemente debe ser una apuesta más estándar, el resto son películas muy por encima del costo medio. Miren en la película 10. En la película 10 llegamos al límite de los 100.000 espectadores. Pero peor es en la película 20, porque en la película 20 estamos apenas en 26.000 espectadores. Y en la película Una 30, pregunta. ¿Se sí, puede saber cuáles fueron financiadas por el Inca o cuánto todas. financió cada- está bien. No se puede hacer en la Argentina, esto grábenselo. Los que están haciendo otra cosa en este momento, presten atención por un segundo. No se puede hacer cine industrial en la Argentina. Industrial quiere decir todo el cine argentino, ¿eh? Hasta el más independiente de los independientes deberíamos llamarlo industrial. No se puede hacer cine en la Argentina si no existiera un mecanismo de fomento que equipare las cuentas. Porque la pregunta que yo les hago es, ¿qué pasa? Supongamos que desaparece el fomento. ¿Qué pasa con el sector?
Y no rinde. Y si no rinde, ¿qué? Y si no rinde, deja de producir y deja de haber industria nacional. Bueno, ¿qué pasa en los países que no tienen fomento cinematográfico? No tienen casi cine nacional. Exacto. Argentina ha tenido, Está muy concentrado en grandes corporaciones que producen cine y nada más. solo hay muy poquitos ejemplos en el mundo que con sus mercados internos tienen capacidad de un cierto recupero y no es cierto que no tengan financiamiento. La India, caso excepcional, el país más poblado del planeta. China, que casi tiene la población india, y gracias a su crecimiento había apuesta a proyectos mucho más grandes, y ambos tienen barreras idiomáticas muy fuertes, y los Estados Unidos, que tienen una relevancia internacional desmesurada contra el resto de las compañías del mundo. Esto, quiero decirles, este es un problema para Argentina, pero es un problema para Francia. Es un problema, esto está estudiado y es un problema para Alemania, para Francia, para Inglaterra, para Italia. Los mercados naturales de la producción cinematográfica son deficitarios. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero Quiero aclarar algo, sí. complementar. Recién el compañero dijo, solo las grandes corporaciones harían cine, ni acá, ni en Francia, ni en España lo harían porque son empresarios. ¿Por qué van a poner plata en una empresa que no les va a dar plata? Eso claro, ya la dejé pasar, tenés Entonces, razón. no es las grandes corporaciones. ¿Por qué acá una empresa grande invertiría sin aplicar al fomento del Inca si sabe que es tan riesgoso? Y no es riesgoso porque a veces preguntamos por qué es riesgoso y dicen, y porque es muy caro. No es esa la razón, no es porque es muy caro, porque hay muchas industrias que son carísimas y la inversión se recupera y los empresarios ponen toda su guita ahí porque saben que recupera la inversión y van a ganar. Es una industria de riesgo, sí, como muchas otras, pero esta además tiene la certeza de que no recupera la inversión. Su mercado natural pierde dinero. Su mercado natural no recupera el dinero invertido. Entonces, es una decisión del Estado si genera un mecanismo para compensar esa cuenta. Y nuestro Estado Nacional, desde los años 40 del siglo pasado y 50 del siglo pasado, ha tenido inquebrantablemente la decisión de compensar esa cuenta. Podríamos discutir el por qué, hay muchas miradas al respecto, pero yo creo que esta es una opinión personal. El gremio cinematográfico, entendiendo a los directores, los actores, los músicos, han sido grandes influencers en la sociedad argentina a lo largo de la historia, y poniendo en lenguaje contemporáneo. Y esto hace que su peso político les permita reclamar una cierta existencia de una industria que es deficitaria, cubierta con un sistema muy interesante. Vuelvo a decir, un sistema que se nutre, por ejemplo, de la venta de entradas del cine de otras localidades, y se nutre del acto de producir contenidos para otros medios o difundir la producción de los contenidos cinematográficos en otros medios. Y con ese plusvalor que recauda en otros espacios, pagarle a la producción nacional. O sea, cuando ustedes ven una película taquillera de la lista de arriba, tienen que sentirse contentos de que Los Increíbles metieron 3.600.000 espectadores, porque el 10% de lo recaudado de esos 3.600.000 espectadores fue a parar a la producción de la lista de abajo, que si no, no se podría haber hecho ni siquiera la segunda película. O sea, hubiéramos hecho una solita. Pero ahí, Perdón, quiero aclarar algo además, que seguramente ahora Gaby lo va a explicar también, que no es, si la razón creen que es porque la gente no quiere ir a ver películas argentinas, tampoco es esa la razón por la que no se recupera la inversión.
siempre damos un ejemplo que decimos, si cerrásemos la importación de películas y solo se viera cine nacional, tampoco sería sencillo recuperar la inversión, porque es un No, no problema de sería. mercado. Yo igual, o sea, a lo que iba con lo de la concentración o las grandes empresas, etcétera, es ponerle Netflix, no tiene las producciones propias de Netflix, no cuentan con un fomento de algún Estado nacional, ¿o no? Bueno, a ver, la política norteamericana Tampoco con estuvieron en respecto. taquilla. ¿Cómo? Eso nos llevaría a hablar de la política norteamericana respecto a los medios de comunicación, no solo cinematográficos, sino en términos generales. Y la verdad es que los Estados Unidos han hecho siempre una política de Estado en tratar de beneficiar económicamente la preponderancia de las empresas propias en el resto del planeta. Han hecho eso una política pública. A ver, que todas las embajadas de los Estados Unidos presionen para que las empresas norteamericanas tengan beneficios impositivos en los países y permitan y puedan competir de alguna manera en forma desigual con las industrias locales, no es una política de subsidio directo, pero es un subsidio indirecto muy grande. Te voy a dar un ejemplo, digamos. Una película que se hace con 500 o 300 millones de dólares en la industria norteamericana, ingresa a la Argentina como una lata cinematográfica y por lo tanto no paga ni siquiera impuestos sobre su costo. Y sale a competir con una película nacional que en el marco de la escasez propia de un país de 40 millones de habitantes que no tiene una industria distribuida en todo el mundo, que es lo que le pasa a nosotros y le pasa a los franceses, quiero aclarar, se encuentra en una relación de a mismo costo de entrada con una situación desigual, una oferta esplendorosa que acá aparte viene a gastar en publicidad simplemente porque está subexplotando un producto que ya generó y pagó con su propio mercado. Entonces las condiciones de competencia no son leales. Es más, te voy a sumar algo más. En la Organización Internacional del Comercio, todos los años, la industria norteamericana pide, en realidad las representantes de los Estados Unidos piden, que el fomento cinematográfico sea cerrado en todas las latitudes del mundo. Porque ellos consideran que eso es deformar el mercado. Podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no? O sea, a ver, los trenes en cualquier país del mundo es una industria que no acepta la competencia. Los trenes son importantes para el transporte de carga en todos los países del mundo. Pero no acepta la competencia y se llama monopolio natural, ¿por qué? Porque poner dos vías férreas, toda la infraestructura para competir en el precio entre dos compañías es antieconómico para la nación, para la sociedad. No tiene ningún sentido hacerlo. Entonces es una actividad regulada, claramente. Y a nadie le genera preocupación que el Estado intervenga en la generación de vías férreas en cualquier país del mundo. Las condiciones de nuestra industria cinematográfica, un país, somos la octava superficie del mundo y tenemos una población de 40 y pico millones de personas, lo que tiene España. Menos. ¿Cómo describirían con una foto de arriba a la Argentina? Argentina es un desierto. Estamos en el final del mundo y es un desierto. Con pequeñas poblaciones distribuidas más allá de la ciudad de Buenos Aires, que es una mega ciudad, pequeñas poblaciones distribuidas en un territorio enorme. Viajamos por kilómetros y kilómetros y no tenemos más que praderas verdes. Y eso hace que tengamos un mercado de espectadores que, como dijo Ceci, por más que le prohibamos el ingreso a la competencia, cosa que no nos conviene, ya hemos visto que no nos conviene, no tendríamos grandes números de recaudación cinematográfica tampoco, porque somos pocos. Perdón,
Es como el ejemplo que habías puesto en la primera clase con el programa de Rosario, ¿no? Tipo, Claro. no iba a funcionar nunca. Así Bueno, como, es exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Es la lógica del capitalismo. Y en la lógica del capitalismo existe la decisión pública de sostener o no una industria. Mañana el capitalismo puede decidir que no construye en otras áreas que no sean rentables, como sea fuera de la ciudad de Buenos Aires, que todo es carísimo el metro cuadrado, los constructores no construyen más. Y el Estado puede abrir, como ha hecho a lo largo de su historia, fomentos a la construcción en poblaciones de menos de 100.000 habitantes para que sea más barato y la gente quiera migrar y desconcentrar la ciudad de Buenos Aires. Es una política pública. Argentina ha tenido, y ustedes viven en un territorio maravilloso en ese sentido, ha tenido más de medio siglo, mucho más de medio siglo, de política pública que ha fomentado la actividad audiovisual. Y eso ha hecho que tengamos la cantidad de carreras del audiovisual que tenemos, con una enorme cantidad de estudiantes, que Argentina sea un país que tenga una enorme preponderancia en la cantidad de premios per cápita que recibe nuestra cinematografía o nuestro audiovisual en general. Ahora, no hay que ser ingenuos, hay que ver la realidad. Y ver la realidad indica esto. Miren, voy a ser un poquito más cruel con los números, ¿no? Porque acá yo empecé a mostrar... Pero, ¿Alguien quiere Gabriel, decir algo? una Sí, pregunta o sí. duda. o- Sí, claro. em, Más o menos hace 80 años que está el proyecto de fomento al cine, básicamente, ¿no? Lo que Sí, estabas diciendo. sí. En esos 80 años hubo un crecimiento, pero nunca el suficiente para que sea autosustentable o que el Ujú, privado se ujú. sienta tentado a la inversión, ¿no? El privado se siente tentado a la inversión porque invierte en una industria subsidiada y el riesgo es mucho menor. Claro, claro, o sea, nadie va a hacer una película sabiendo que puede tener totalmente privada, Claro, sabiendo que puede tener el subsidio de obvio, INCA. obvio, obvio. Y nadie en su sano juicio invertiría en una película si no hubiese fomento. Claro, eso es Sí, lo que pasaría. Entonces, sí, mi duda es, digo, entonces la pregunta se torna un poco más filosófica. Si sí. tendría que existir el cine acá en Argentina. Bueno, es una pregunta, digo, es extraña. ¿Vos pensás trabajar en el audiovisual en la Argentina? Sí, Bueno, trabajo en el audiovisual en Argentina. bueno, no, la pregunta es mucho más amplia porque no tendríamos la televisión que tenemos si no tuviésemos la historia cinematográfica que tenemos. No tendríamos los creativos en No, algunos no, ojo, sectores audio. no niego digo, yo creo que vos estabas como apuntando a una pregunta inicial, ¿Mm? que era que disparó la lo de del por Inca, qué, ¿no? ¿cómo? Lo del Inca, yo estaba Claro. esperando la conclusión. Claro, sí, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo? Me preguntaba en todo este análisis que haces, muy interesante, muy puntual, em, ¿cómo podría progresar esto? O sea, si el proyecto de 80 años Ja, todavía es sigue una. casi insustentable. Voy a dejar de compartir un minuto porque me gusta verles las caras en el debate. Y me parece el debate que hay que tener. eh, Yo no tengo bien. cámara, tengo una fotito, pero bueno, Bueno, es está lo que bien. hay. Es lo que hay. Este, Em, entonces, si en 80 años el proyecto, por eso digo, se torna filosófica, porque obvio, evidentemente el obvio. proyecto no generó las posibilidades de que no tenga que tener ese sustento. Inclusive se ha incrementado constantemente el sustento sin que haya un crecimiento, sí en la calidad, o sea, eso es indiscutible, ¿no? Como bien vos estás diciendo, Ujú. ese financiamiento constante generó más motivación para estudiar, generó más práctica. Hay gente Industria, profesores ¿no? como No, ustedes, que trabajaron, o no sé, o tu predecesor que dio ujú. clases acá, ¿Sí? vos no tendrías lo que sabés si no hubiera estado la anterior, y bueno, ese fomento genera ese cine. ¿Sí? Pero, Masa crítica. masa crítica. Eh, eh, en re- Tratando de generar como una respuesta, un pensamiento a eso, es raro porque parecería que la única solución es insistir en el mismo sistema.
Mira, O Carlos, sí. ir a la pregunta filosófica, si tendría que existir o no el cine. Por ejemplo, yo hace poco... No, espera, hay muchos intermedios en el medio de la pregunta, ¿no? Mm, ¿Es perfectible el plan existente? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Tenemos un plan que deriva de una ley, que la industria en sí mismo trabaja permanentemente en tratar de perfeccionarlo y ha ido evolucionando de distintas maneras. Y así todo, hemos logrado el círculo virtuoso de ser los Estados Unidos del mundo de la comunicación, y yo te diría que no. No, ni cerca. Pero es que no solo ni cerca, porque nadie va a ser los Estados Unidos. Hay un tema de dominancia, es un problema Claro, de pero decisión. no tendría que haber el modelo a plantearse, que vos siempre lo pones en los que pensemos en qué futuro pensamos para la industria, en qué futuro Sí. pensamos para televisión, Sí. la investigación, que querés que veamos las leyes, que Sí. intentemos de Ujú. pensar cultural, pero económicamente. Ajá. Y yo veo un sistema que no tiene la posibilidad de generar esa motivación privada. Bueno, es que, porque como te dije antes, Carlos, es un tema de mercado natural. O sea, lo que se le plantea, en todo caso, ¿hay algunos dilemas a resolver? Sí. Podrían, por ejemplo, los franceses decidieron en algún momento concentrar algunos esfuerzos fiscales, o sea, de sus propios sistemas de fomento, en tener, por ejemplo, 5 películas competitivas con la industria norteamericana. 5. O sea, los norteamericanos hacen 300, de las cuales hacen 500, de las cuales exportan 200, 300 se quedan en casa porque son un fracaso igual que acá. Y los franceses dijeron, bueno, hagamos 5 en francés. Y apostemos a eso, a ver si algún nivel de reconocimiento vamos logrando después de 20, 30, 40 años de generar un público. Y ha sido una política que la han desarrollado durante algunos cuantos años y no sé si tiene un enorme resultado. No estamos haciendo colas para ver grandes películas francesas. Claro, el Estado invirtió más plata todavía, sería, ¿no? No, modificó la política. Es como si acá dijéramos, che, el Fondo de Fomento, ¿qué hace? En lugar de hacer 250 películas nacionales, hace 5 bien caras, 10 de término medio y 50 más baratitas. Y el resto lo distribuye en documentales digitales como para que la industria siga activa. Eso que no se hace, pero que empezó a hacerse, la gestión anterior fue Ceci, la de Caseta, la que empezó el corte de película de alto presupuesto, medio, fue con Caseta, ¿no? Que Creo empezó. que había como una división diferente por cada vía, ¿no? Sí, Perdón, en realidad siempre estuvo esta diferencia de películas más grandes y más chicas. Lo que hizo Caseta fue como marcar un poco más esa diferencia. Bueno, está bien, digo, quiero decir, ha habido perspectivas. Caseta es un tipo que viene de la industria más dura quiero decir más grande, y bueno, ha tenido una mirada un poco más de la industria más fuerte o que intenta ser más competitiva. Pero, Carlos, lo que yo te pregunto, lo que te digo es lo siguiente. Hay situaciones en donde el sector privado no resuelve. Esto es una cosa histórica en el mundo, ¿no? No, es que es el punto, es muy interesante. Por ejemplo, muy por arriba, un poquitito, estuve viendo lo que es el mercado de Ecuador, donde no existe el cine, nada. No, obvio. No hay nada. No hay, ahí a 2 pesos con 50. Muy poco. Ceci hace un gestito porque es de las primeras remadoras que llevó algo de la experiencia argentina a Ecuador, así que te lo puede contar de primerísima no sé, mano. yo por lo poco que vi es como que es casi de los países de Latinoamérica uno de los menos, y que es bastante interventor, bueno, por lo menos hasta la época de Correa. Y después tengo, por ejemplo, en el 2018, una de las películas independientes más caras que tuvo España, que no sé cuántos fueron, pero cerca de más de 3 o 4 o 5 millones de euros, y no recaudó, creo que ni 100.000 euros, ¿no? Y cuando se entrevista al director, decía que la falla fue porque faltaba plata. Está bien. A ver. Entonces, Mirá, es muy posta el problema. Entonces, que claro. A ver, esperá. Vamos a. digo, no quiero solo ver
Déjame desarrollar un poquito, Carlos. Sí, Yo perdón. entiendo perfectamente a lo que vas, pero estos son decisiones, por eso digo que son decisiones, por suerte, de los estados nacionales, la pregunta es, ¿queremos o no tener una industria audiovisual competitiva? Digo, a mí me pasó, en lo personal, viajé hace unos años a China y parecía como que Argentina, al lado de la Perdón, cantidad... pero la pregunta no es ¿podemos o no tener una industria nacional de No, cine? no, queremos o no. No. Ahora te lo explico, porque de hecho, en la práctica, el sistema de fomento que ahora vamos a desarrollar, no le quita, vuelvo a decir, ha sido muy aplaudido en otros países del mundo, que lo toman como ejemplo, porque no quita recursos de otras industrias. Sobrepagamos un poquito la entrada cinematográfica Sí, nada. y tomamos algo de la explotación audiovisual en otros medios, y con eso tenemos una industria. No le sacamos los juguetes a los niños, los remedios a los abuelos, ni la comida a los planes sociales. No le tocamos nada a nadie. Es un sistema que se alimenta por sí mismo, y eso es aplaudido. Entonces, la decisión es... Ahora estoy contigo, Rocío. Sí, no. La decisión es una decisión histórica que arranca en los años 40 y se sostiene en el tiempo, que ha tenido bajones y mejores y peores momentos, pero yo aplaudo que la Argentina haya tenido política al respecto y haya tenido decisión. Una última cosita, quiero decir. No, eso no hay duda. Pero vamos o sea, está claro que en ningún otro país del mundo, volvemos a decir, salvo fenómenos extraños como algún país de Oriente o los Estados Unidos, esta ecuación se resuelve. Pero voy a ponerlo desde otro lugar. Bueno, Japón con el anime lo hace de forma 100% privada y le salió. Sí, podríamos. Nuestra televisión se ha sostenido por muchísimos años sin ninguna clase de fomento. Las telenovelas colombianas. No, las mexicanas y las brasileras. Sí, ahora las turcas. Argentina fue el cuarto exportador de formatos televisivos del mundo en los años 2000. O sea, Argentina ha tenido otros fenómenos maravillosos. Ahora, hemos perdido mucho, pero Argentina, por ejemplo, de hecho, nuestra industria nace, hay que leer un poco de historia, hay algunos textos optativos de esta cátedra, como la historia de la producción de Getino, que te van a reflejar muy bien todos estos problemas. Argentina nace con un mercado natural hermoso que cubría con enorme potencial el espacio del habla hispana, porque el espacio del habla hispana no tenía una gran cantidad de... una sociedad alfabetizada, masiva, que pudiese ir a ver películas subtituladas. Y teníamos un Star System, y teníamos estudios. Sí, inclusive se lo pensaba casi como una forma de alfabetización y enseñanza al cine en los principios. Bueno, ponele, pero vos fijate que las condiciones geopolíticas hicieron... ¿Por qué entramos en crisis en los 40? ¿Por qué nuestros estudios entran en crisis en los 40? Por dos decisiones políticas concretas de los Estados Unidos. Primero, tenían a su principal mercado consumidor, que era Europa, en guerra, destrozándose, y no podían proyectar ninguna película ni recaudar nada. Entonces, lo que era el patio trasero, que lo tenían desatendido, ¿sí? Y mirá, hay un cine de unos tipos que están ahí en el culo del mundo, haciendo algún negocio, empezó a ser importante porque no habían perdido una facturación enorme. Entonces empezaron a apuntar los cañones para América Latina y se robaron mercado. Y a todo eso teníamos en la Argentina, como ahora si fuese, mirá, Chávez o cualquier otro gobierno de corte de lo que es llamado populista, con una mala calificación para los norteamericanos en aquel momento. O sea que no solo le sumaron su injerencia en nuestro mercado natural, porque lo necesitaban, y de hecho empezaron a producir películas en español, o versiones dobladas de sus películas que antes no lo hacían, sino que viendo la desconfianza política que tenían en este gobierno tercermundista, que estaba bastante bien desarrollado en muchos aspectos, decidieron fomentar a la industria cinematográfica mexicana, que no existía hasta ahora, hasta ese momento, y empezaron a inyectarle capitales para generar un espacio de competencia y partirnos el mercado. O sea, no es que fuimos malos administradores y que nuestros mentasti eran unos boludos. Se las hicieron mal porque hubo una política de Estado decidida a terminar con nuestro desarrollo industrial, gracias a Estados Unidos.
años 40, y eso pasó. O sea, esto está claro, estaba escrito, hay documentación al respecto, hay números que lo demuestran. Pero, perdón, disculpe, pero a fin de cuentas, si el mercado, si las películas que produce Estados Unidos triunfan, ganan, dividen, derrotan a las películas De producidas todo el por mundo. bueno, de todo el mundo, las argentinas, ¿vale? Estamos con el ejemplo de Argentina. ¿No es al final porque los argentinos elegimos verlas? No, no, es muy ingenuo eso, porque primero, lo que dijo Ceci, somos pocos, o sea que no movemos la aguja, somos 40 millones, no somos ni los habitantes de San Pablo, si nos creemos más importante que eso, o sea, no pagamos películas, con los que somos no pagamos películas, pero más allá de eso, sí, yo coincido que para el total de películas que hacemos no logramos una gran cantidad de espectadores y deberíamos rever, quizás nuestro plan de fomento es tan beneficioso que nos sucede, y esto también quiero ser crítico de lo que hacemos, nos sucede, miren, voy a compartir la siguiente, SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica, perdón, no estaba compartiendo. No, es porque me suena como que nos cerramos mucho en qué pasa con los 40 millones de argentinos. Y tal vez, por ejemplo, el mercado privado de anime en Japón creció tanto por su exportación y que se logró... Bueno, nuestras productoras televisivas crecieron mucho por su exportación también, pero para alimentar a todo un sector no terminan de funcionar, no te cierra. Con el anime no pagás la industria audiovisual japonesa tampoco. Pero quizás con el audiovisual en Argentina, digo y a la vez pregunto a ver si está bien lo que estoy diciendo, lo que se busca no es solamente generar una industria, generar trabajos que de por sí, aunque no genere más ganancias, tener trabajo y Exista. generar cultura en Argentina es algo que, bueno, en todos lados es muy valioso, Sí. pero también... Espera, suma por otro lado, atractivo turístico, desarrollo cultural, el tango vendemos tanto tango como el vino en la Argentina. ¿Sabés por qué el tango está tan distribuido en el mundo? Porque justamente hasta los 40 el mito del tango argentino barrió con un montón de países donde se difundió gracias al cine. Bueno, bien, perdón. Entonces, sí. No, que mi conclusión un poco con todo esto es que también se puede considerar una inversión o, bueno, una ganancia, si bien no tan directa, el tema de, bueno, no me acuerdo quién dijo esto, pero esta cita de el argentino va a ir al cine para aprender a ser argentino, o sea, amando más la argentinidad, por decirlo de alguna manera, incentivando todo lo que es la industria nacional, capaz se gana por otro frente que no se está teniendo en cuenta de manera directa porque no entra directamente por el audiovisual. o exportando nuestra imagen al mundo y recibiendo, miren, yo soy una persona que me gustaría... Igual, perdón por interrumpir, pero por ejemplo, yo para el trabajo el de investigación me tocó justo hacer las OTT y justamente Netflix decía que los argentinos éramos uno de los que más veíamos nuestra propia industria nacional, como que Perfecto. es mentira eso de que los argentinos no vemos nuestras propias películas. Obvio, pero es que nada. O sea, en parte, digo, es como caer en una profecía autocumplida, porque, digo, si el 80% de las pantallas son de cadenas norteamericanas Obvio. y demás, o sea, es como, y desde ya que no tenemos la posibilidad de elegir ver películas. Incluso, por ejemplo, lo que pasa muchas veces es que de repente tenés la misma película doblada o subtitulada en el cine, por ejemplo, o sea, la tenés 2 veces y por ahí hay una sola película argentina en toda la cartelera. Obvio. Entonces, y para colmo, a la que llegaste a la hora, o sea, porque ustedes son un público que capaz que hasta les interesa ver una película francesa, ¿no? O italiana. Pero la gran mayoría de la gente llega al multipantalla, que es una forma de consumir de los años 90 en adelante, culturalmente la más instituida, y tienen una cantidad de ofertas. Y tienen la oferta que han recibido bombardeo comunicacional, porque se paga para eso, diciendo, che, qué buena es esta película, mirá que está esta figura. Y tienen la película argentina que no conocen ni al protagonista. Y tienen los 300 pesos para gastar. ¿Cuál eligen? Y van a lo seguro, porque quieren 2 horas de entretenimiento seguro. Ahora, ¿eso está mal? No, está bien. Por eso por algo los yanquis no ven cine subtitulado, por tanto fomento que se...
para con su propia industria. Obvio. Y el mercado del cine extranjero en los Estados Unidos es ínfimo. Ínfimo. Ahora, vamos a mirar un segundito, perdón. Quería mostrar esto. Nos podríamos autocriticar porque vieron que recién vimos los números hasta el 40, ¿no? Y ya teníamos como números difíciles. Miren, esto está así, ¿no? En realidad es una doble página, esto es de ISICA, lo pueden también bajar del Sindicato de la Industria Cinematográfica del mismo año. Ahí tienen la recaudación y arriba el número de espectadores, ¿no? Por ejemplo, Las grietas de Jara, si lo ven, si están mirando la pantalla, 68.000 espectadores. Y después tenemos Solo el amor con 25.000. Pero miren para abajo, me voy a ir a una página abajo. Ya entramos en zona de 2.000 espectadores. Y si me voy más abajo, fíjense, al final de esta página entramos en zona de 1.400. Y al final de esta, en 800 espectadores. ¿Sí? Y vos decís, ¿pero esto es normal? Mira, ¿querés ver cuántos hay de 800 y 1.000? Mira, mira. Te puedo mostrar un rato largo de películas por debajo de 1.000 espectadores. Miren. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pasa. Pero Que- si decíamos justamente, acabamos de estirar el dato de que los argentinos justamente éramos los que vemos más de nuestras propias películas. ¿Cómo puede ser que hayan tantas con tan pocos espectadores? Porque somos muy pocos, pero... Porque somos muy pocos y son muchas películas en el proporcional. Y entonces la pregunta es, esta es una pregunta, digo, como dijo Carlos, del orden filosófico. ¿Matamos a las 150 películas que están por debajo de 2.000 espectadores porque son inviables? Pero la pregunta es, sigue para adelante, pero si es inviable la película, la segunda película, que lo tiene a Darín y tuvo 768.000 espectadores, también es inviable. Entonces, ¿por qué no matamos de la segunda en adelante? Y ahí volvemos a la pregunta de Carlos, que entonces, ¿queremos tener cine? Podemos. Para mí, o sea, en parte es como... Podemos tener cine, sería la pregunta para mí. Mientras podamos, vamos a querer. La única forma en que podemos, Carlos, es, más allá de tener algún proyecto exportador, que me parece que está bien, tener cine es tener este marco industrial. Cuando les quería contar esa anécdota, viajé a China y claro, nosotros hacemos 200 películas por año y ellos hacen 4 películas por día. Entonces, uno dice, 4 películas por día, eso es grosso. Claro, pero 4 películas por día son 1.200 películas en el año, en números grandes. Y ellos son 1.200 millones de personas. Y nosotros tenemos una proporción más alta de películas per cápita. ¿Se entiende? Entonces cuando les haces los números así, dicen, ustedes no son joda. ¿Por qué no charlamos un rato? Y entonces te empiezan a escuchar de una manera diferente. Quieren saber cómo es el fenómeno interno en la Argentina para generar tanto contenido. ¿Y qué pueden hacer para que esto valga la pena para ellos también? Y en Argentina no tenemos posibilidad de tener un negocio como más permanente en el exterior Sí, que se cuente hace, que lo que estábamos viendo era solo nacional. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos problemas tan básicos como alimentar al 40% de la población que ha bajado de la línea de la pobreza, que el cine en este momento y por muchos años y desde hace muchos años es un tema secundario para las embajadas argentinas. Ahí va, perdón que te interrumpa de nuevo, pero ahí va mi Podemos. Si lo armamos un poco más macro, sin tratar de irme del tema, pero si abrimos un poco, yo sí lo pondría para mí, como te digo, yo sí lo pongo, personalmente lo pongo en top 1, por arriba del hambre. Sí. No deberías hacerlo. Pero la cuestión tenemos... es eso, eso es Podemos o queremos, porque queremos que todos tengan casa, queremos que todos coman, queremos que todos tengan trabajo. Pero, Carlos, te acabo de decir que no le tocamos un centavo al hambre de los argentinos. Nosotros tenemos un sistema de fomento que está basado en la circulación económica de la propia industria. No jodemos a nadie. Entonces... La mayor recaudación la sacamos de lo internacional, de las películas yanquis. ¿Y qué importa? En el mercado. No, pero en este caso no nos importa.
Que se No, jodan no. ellos. Que No, no- ni siquiera no se joden ellos. Lo pagan los espectadores Ah, que no, van yo por al lo que decía es cine. que cuando No, invadió el mercado estadounidense, nos quitó posibilidad. no, eso pasa, o sea, eso es así, pero en todo el mundo. O sea, que tienen una competencia desleal producto de una política de Estado de transnacionalización de su cultura. Digo, esto está claro. Son el eje desde los años 40 para adelante, son el eje comunicacional de Occidente al menos, ¿no? Entonces, esa política ha sido exitosa para ellos, pero han trabajado toda la corporación política y mediática para que eso suceda. Entonces, nosotros no podemos competir ahí. Sí, Santi. Disculpe que le interrumpa. Estabas con la mano Yo- levantada hace un montón. No pasa nada. Total, ni se me ve porque lo hizo el mouse, así que... profe, estaba siguiendo la conversación de parte de todos los chicos, de todos los que estaban hablando, Carlos, Damián, Rocío y todo, y me ponía a pensar un poco en retrospectiva y decía, viendo las cosas desde este lugar, pongámosle que hoy muchos empresarios, casi históricamente, hasta encima lo hacen mucho en Brasil, apuestan mucho por el fútbol. O sea, uno se da cuenta que grupos empresarios apuestan mucho por el fútbol. Acá principalmente muchos lo hacen y es como que, bueno, sacando de lado el cine y otras actividades, le dan mucho al fútbol. Pongámosle que yo soy un empresario que, no sé, soy el dueño de, no sé, Atlético Tucumán, o soy inversionista en Atlético Tucumán, por tirar un club, y digo, bueno, voy a apostar por el cine argentino. Quisiera tener una película con un muy buen guión, y no digo que le vaya a pelear a Avengers, o que sea taquilla o algo, pero quiero algo que verdaderamente valga mi plata. O sea, si yo invierto acá, valga la pena. Obviamente van a venir un montón de directores a mí o gente allegada que me va a citar, este es muy bueno, se llama Campanella, este es muy bueno, este tiene buenas referencias. Pero ¿cuál es tu tiene el motivación cine? para hacer esa inversión, Santiago? Ya que dijo Carlos, mi motivación es decir, bueno, en este caso desde mi lugar, tengo dinero, digo, bueno, quiero invertir en cine, ¿Qué tiene el cine argentino, a grosso modo, guionistas, directores, de todo, para ofrecerme a mí para que yo pueda poner mi plata y sabiendo que puedo llegar a perder, algo diga bueno, diciendo, bueno, valió la pena esa inversión, sabiendo el contexto argentino y sabiendo la economía argentina que hay que atraviesa y la historia del cine en Argentina, sabiendo que no le voy a poder pelear a Avengers o a otras taquillas. No, ¿Qué tengo yo para poner con mi plata? ¿Qué gano o qué puedo salvar de ese tema? Santi, no es la ecuación. Solo tenemos cine si la cuenta la compensa el sistema de fomento que hemos diseñado. No depende exclusivamente, ni casi ni depende de la voluntad de los inversionistas. Hay un determinado riesgo inversor y en las películas que obviamente superan los 50, 60, 70, 80 o 90 millones y de ahí en más, cuenten lo que quieran, hay un riesgo y está bien tomarlo, pero está amortiguado el riesgo porque existe un sistema de fomento que va a compensar la cuenta. Entonces, es muy egoísta el señor tucumano que acabas de decir, que hace su negocio en el fútbol, y que lo felicito porque es un excelente negocio el del fútbol, como es un excelente negocio el de la soja, o el del litio, o el del petróleo fracking. Digan lo que quieran. Esos señores, si se deciden invertir en la industria cinematográfica, lo van a hacer en este contexto mientras la industria exista. Y si mañana el sistema deja de existir, no va a haber en qué invertir, porque lo hará como un acto de beneficencia extraño que haremos de vez en cuando, porque tenemos mucha plata y queremos hacer una película, pero ¿vos cuántas películas lituanas has visto en la vida? Ninguna. Bueno, nosotros somos en el mundo somos como Lituania, más o menos. Pero los lituanenses, lituanos, ¿cuántas películas argentinas? No las ven, como no, los italianos no ven cine francés y los franceses no ven cine mexicano, muchachos. Esta es la realidad. La cinematografía es una industria básicamente local. Fuera del modelo norteamericano, es una industria prácticamente local. Después podemos hablar inclusive sobre el tema de hacia dónde va a migrar la industria cinematográfica basada en OTTs o no,
si le vamos a cobrar impuesto a las OTTs en el mercado local o no, si estamos cambiando la decisión política de la propia industria, como es hoy por el fomento está autoelegida, las películas que se fomentan está autoelegido por comités formados por la propia industria. Si cambiamos eso por la decisión de un Hicks o el que quieran, que tiene una torta de plata extraída también de nuestro mercado y por la que no paga impuestos y que nos da la dádiva de hacer 4 series argentinas. Podemos discutir mucho de esto y hablar de política. Pero si sumamos el top 5 de las películas argentinas, queda 20 millones de espectadores, no me acuerdo. 15. No, el top 5 te van a dar 3,5 millones, 4. 4 millones de espectadores. Si, como mucho, exagerando. Y de un día para el otro se corta todo el subsidio. Sí. Por lo tanto, se deja de generar películas. Sí. Nadie va a querer agarrar ese mercado de películas argentinas que a los argentinos les gustaba ver. ¿Por qué vos te sentirías capaz? O sea, suponete que 5 deciden invertir en eso. ¿No? Suponete que 5 deciden invertir en eso. No. ¿Por qué serías tan soberbio de pensar que tu idea va a enamorar a los que iban al cine antes? No, un privado. Lo mismo no, que ya lo sé, ese privado. Financia a un guión de Darín, que anda hace como un año que está dando vueltas con un guión propio. Claro. Y no le interesaría al cerdo capitalista mercado querer apropiarse de ese pequeño grupo de plata que antes pero te iba acabo de mostrar una película de Darín que está top 2 del mercado local. Alguien hizo El Santo del 2018. No importa. A ver, es una película. Ese riesgo es muy alto. O sea, el hecho de que una película... Sí, en mi plan desaparecerían el 50% mínimo. Es que ningún inversor... A ver, cuando yo te presento un negocio de soja en la Argentina, tengo un precio en el mercado internacional, sé cuánto, si las condiciones climáticas estándar se van a mantener, cuánto vamos a producir, y de eso cuánto vas a ganar. Entonces vos, inversor, decís, listo, si nos va muy mal, gano el 5% en dólares, o el 2% en dólares, y si nos va muy bien, gano el 30% en dólares. Ni mucho más, ni mucho menos. Si yo te presento un negocio cinematográfico, te puedo decir que vas a ganar un 100% o 0, porque el nivel de riesgo es altísimo. Y nadie invierte en industrias de alto riesgo, porque nadie juega la ruleta con su plata, digamos. ¿Para qué poner toda la plata que uno tiene en un negocio que es de altísimo riesgo? Andate de viaje. Gastá la guita en otra cosa. Podés estar 5 años de viaje con lo que te cuesta una película. O sea que lo que se construyó en estos últimos 80 años, de esta calidad de directores, esta calidad de actores, de esta fama internacional, yo qué sé, hace 4 años que estoy trabajando, bueno, no 4, hace 4 años estoy haciendo una película de animación con un director, hace un año que trabajo con él, y como estaba medio desaparecido del ambiente, hice un cortometraje que lo hicimos en 2 meses para figurar un poco, y con solo decir, es de una productora argentina, ya entraba en todo. O sea, ¿es un corto argentino? Sí, entra al festival, por solo ser argentino, ¿no? Bueno, entonces, eso es ganancioso. 70 años de historia. Hizo no sé si de 100 a 0, pero de 100 a 60, a 51 posibilidades de que te salga bien. Sí. A ver. Hay un mercado, hay un estudio, como decía, creo que Santiago Joaquín, sobre que somos uno de los países o el país que más vemos nuestros propios productos. No, eso no es cierto. Basado en, bueno, entonces, bastante. Existe un los países que más ven su producto de inversión relativamente positivo y construido. Digo, como, si entendemos que el sistema hasta el momento funciona sin crecer, y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué propuestas o qué se puede hacer para que haya una mejora, ¿no? Digo, existe una posibilidad de, no digo de financiar de una, no estoy diciendo se acabó el Inca, no, pero dentro de esa propuesta, si hay un mercado que funciona, hay gente que va a verlas. A ver, yo te quiero... Para mí es contrafáctica la discusión porque... Totalmente. Digo, o sea,
para que existan en un punto hay una primera línea de esas películas que vimos, que serían poner las primeras 10, que dependen un poco de la difusión y de las distribuidoras, ¿no? O sea, las primeras películas que vimos de ese top tenían coproducción con otros países, acuerdos con distribuidoras como Warner o como diferentes distribuidoras que las ponen en las pantallas de cine de todo el país. Ninguna de 80 millones. Claro. Y después, o sea, la segunda línea ya depende básicamente del ojo del público y de que el ojo del público elija verlas o no. O sea, digo, cualquiera de todas las otras 300 que no llegan a juntar 8.000 pesos de recaudación, está casi que parte de las mismas posibilidades. Entonces, tipo, desaparecer una parte de esa producción haría que esa segunda línea tampoco tenga demasiado sentido, porque sería absorbido por toda la primera línea que tiene mucha más difusión. Lucrecia Martel es una directora de 200.000 espectadores, chicos. Y está muy bien. Y nos enorgullece tenerla en la industria cinematográfica. Bueno, pero es una directora de 200.000 espectadores. ¿Qué le vamos a hacer? Es una realidad inevitable. ¿Qué hacemos? Listo, la tiramos por la ventana porque el mercado natural no da para bancar la situación. Carlos, no hay... Coincido con lo que dice Demián. Es como si me quisieras decir, che, y entonces la industria ferrocarrilera, ¿no hay una posibilidad de hacerla con varias líneas paralelas y entrarla en competencia? No, no hay, no funciona. Cuando dividís el costo del transporte entre las dos líneas, ya no pagás ni una ni la otra. Bueno, pero eso no funciona en el mundo. Bueno, y tampoco funciona en el mundo la cinematografía, es lo que te estoy diciendo, salvo en la industria norteamericana, no funciona en el resto del mundo, no funciona en Francia, no funciona en Alemania. ¿Qué ejemplo querés que te dé? Dame un país del mundo, que no sea los Estados Unidos, India o China, y decime cómo funciona naturalmente el mercado, y la respuesta va a ser siempre, no funciona. Entonces mantenemos el modelo que tenemos. Obvio, por eso lo que tenemos que tratar es de perfeccionarlo, de mejorarlo, de que sea más eficiente, que nos rinda de otra manera. ¿En qué dirección? Pero, perdón, Gabriel, también pasa en Argentina, digo yo, cae como también la mayoría de las personas, o no sé si es como tan fomentado para todos invertir como cuando vos tenés un resto de plata, ir a ver el cine. Porque, qué sé yo, no sé, somos un país que capaz la mitad de su población no le sobra nada y tampoco que va a ir con tu familia al cine es un entretenimiento caro. Debe tener que ver también y también obvio, las plataformas que te permiten otro acceso al cine. Como que siempre va a estar en declive una industria, o el entretenimiento siempre va a ser algo que se posterga. Es algo lógico, Juliana, lo que decís, y está muy bien que lo traigas a la discusión. Si vos tenés otras urgencias, también, bueno, sí, obvio que al que le gusta va a ser algo que disfruta, pero como que me parece que no va a ser el cine siempre algo que mueva no sé, a todo el mundo. No, claro que no. Menos ahora. Es un entretenimiento para la clase media y media alta de la República Argentina. ¿Vas en otro país? No, en cualquier país del mundo. Eso pasa en cualquier país del mundo. O sea, perdón, voy a intervenir porque yo creo que es un entretenimiento para la clase media cuando estamos hablando de la gente que va al cine a pagar entrada. Claro. Por eso existe un Estado que garantice el acceso a la cultura. Digo, por eso están los espacios Inca donde sale más barato, por eso existen los cinemóviles que llevan a lugares donde ni siquiera existen salas de cine, por eso existe el cine en cárceles que permite que a la gente que está privada de la libertad no esté privada del acceso a la cultura. Digo, tenemos que mirarlo en todo el contexto. Ahora estamos haciendo un análisis de viabilidad de industria como economía, como parte de la economía. Obvio. El fomento, o sea, el Instituto de Cine, el fomento o la política pública que decide fomentar una industria como la cinematográfica, no lo hace solamente, para que las películas se produzcan de esta manera. Lo hace porque garantiza un acceso a la cultura muchísimo más integral que darle plata al productor y a todos los técnicos. Claro, pero no llega tan... No es ahora tan
no sé cómo decirlo, como, me sale la palabra federal, pero no sé cómo decirlo, como que hay mucho Popular. No, deberías capitalino. No, espera que la quiero escuchar. ¿A qué le llamás que no es federal? En el sentido de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo ahora estoy en una ciudad que hace más de una década que no tiene un cine. Sí. Ni mis ciudades alrededores tienen un cine. ¿A dónde está? ¿En qué provincia? ¿En qué lugar? Funcionaba y que dependió un corto tiempo de la municipalidad y era como una entrada que llevaban los chicos a, no sé, a ver un par de películas y ya está. No. Pero a eso voy que a veces el tema de ver cine no está tan bancado en ciudades, como vos decís, en capital, que tenés acceso a cine mucho más barato y demás. No, es que el acceso al cine mucho más barato no tiene que ver con con Cava o con Gran Buenos Aires. Justamente los espacios Inca, hay 70 salas de espacios Inca en todo el país, donde la entrada sale 90 pesos. Digo, no sé exactamente a qué te referís vos, y justamente lo que vamos a ver ahora, no vamos a llegar a tiempo, pero la ley de cine, las autoridades del Instituto Nacional de Cine, quienes manejan y toman las decisiones, no es gente de capital, son los secretarios de cultura de todas las provincias, a través de una asamblea federal. Entonces, digo, después les vamos a contar bien cómo funciona. Si en algún lugar no está llegando, digo, es responsabilidad también de los del lugar reclamar, pero no es que no exista, porque hay una política pública, hay una decisión de gestión de un gobierno que decide asistir para que ese derecho a la cultura, en este caso el cine, la cinematografía, exista. Sí. Que hay cosas para mejorar, que es perfectible, pero absolutamente, sin duda. Que se han hecho miles de cagadas, no hay duda. Pero la ley que existe es justamente federal. Miren, en la última Asamblea Federal que se hizo... Claro, bueno, eso vemos, ¿no? Hacia dónde mejorarlo, es la charla un poco, ¿no? Bueno, por eso, en la última Asamblea Federal, o sea, a ver, el plan de fomento que hoy existe, que también lo vamos a verlo por arriba, se está viendo de modificar, pertenece a la gestión anterior, y uno de los grandes reclamos que tiene es justamente que se potenció la producción a empresas grandes y se descuidó la posibilidad de producción a empresas más chicas y a lo federal. Esta gestión lo que hizo fue proponer, más allá de todas las críticas que está teniendo en este momento y de la que podríamos hablar mucho, tengo mucho para decir, pero lo que se propuso por primera vez en muchísimos años fue que participen de la conformación del nuevo plan de fomento, es decir, de qué se va a hacer con esa plata y cómo se va a fomentar. Se le propuso a todas las provincias la participación y el aporte desde las regiones que se organicen y que participen. Se propuso una mesa de trabajo en la que participan asociaciones de todo el país para opinar, y lo que pidió ahora la Asamblea Federal fue, bueno, mientras se está haciendo esta discusión, pedimos un plan de contingencia federal, justamente algo que se haga, que es lo que se está analizando en este momento. Digamos, ¿se está demorando muchísimo? Sí. ¿La pandemia nos frenó un montón? Sí. Todo eso es cierto, pero se están haciendo un montón de acciones, digo, y ustedes habrán escuchado estos días en los medios el bombardeo, si se fijan en lo que pasa en el sector audiovisual, el bombardeo impresionante que está habiendo en pos de el fomento cinematográfico está en peligro, si no hacemos algo nos quedamos sin fomento cinematográfico, porque se sancionó una ley en la época de Macri, en el 2017 más específicamente, que dice que a fin del 2022 hay impuestos nacionales coparticipables, como por ejemplo lo del Inca, que en lugar de ese dinero que explicó Gaby hace un ratito, ir a la industria cinematográfica, serían recursos que pasarían a rentas generales de la nación, que dejan de ser transferidos. O sea, todo esto que decimos que es autárquico y que serviría y qué sé yo, se sacaría. Ahora, no es cierto que eso va a suceder. No es cierto que los diputados no saben lo que está pasando, que los senadores no están analizando cómo modificar ese artículo de la ley. Eso que se está usando es una operación política. No es cierto
que las autoridades de cultura, que el presidente de la Nación o que el presidente del Inca no saben esto y no lo están viendo cómo se va a modificar. Obvio, porque si no, sería un desastre para la cultura argentina. Si esos impuestos de los que habla Gabriel, que conforman el Fondo de Fomento y que vamos a ver cómo se manejan y cómo se distribuyen, podemos discutir si hay que distribuirlo distinto, si el plan de fomento lo tenemos que hacer de otra manera, todo eso es discutible. Obvio. Ahora, pensar que eso va a desaparecer es una utopía que están usando mediáticamente, porque están todos pensando cómo hacen para modificar ese artículo que no se entiende, esto es subjetivo, hay gente que dice que sí, que se entiende, que no se entiende porque se sancionó de esa manera, porque cuando se sancionó la ley había de todos los partidos, y bueno, quedó ese artículo. Ese artículo implicaría un peligro si nadie estuviera mirando. Y yo, ahora lo digo yo, si siguiéramos con Macri, y sí, estaríamos en un peligro muy serio. Esto no va a suceder. Entonces, digo, a mí me encanta esta posibilidad de debate, porque nos permite, digo, sacarnos también un montón de fantasmas y un montón de dudas y poder aportar acerca de qué es lo que podemos mejorar. ¿Puede desaparecer el fomento? O sea, no porque no tiene que desaparecer, digamos, porque hay todo un sector que también lo va a impedir, aun si hubiera un gobierno al que no le interesa. Pero también es cierto, tuvimos un gobierno al que no le interesaba nada lo federal, y rompió cuando creíamos que todo lo construido con la ley de medios y con las capacitaciones federales y con todo lo que se estaba produciendo en todas las regiones y qué sé yo, dijimos, bueno, esto es un derecho ganado, esto no lo van a romper, y nos dimos cuenta que sí, que se puede romper, que lo pueden romper fácil y que rápidamente pueden sacar los fondos para que no produzcamos. Pero bueno, en ese camino me parece que está el aporte de todos, y por eso me parece genial esto que dice Juliana. En mi zona no hay un cine, ni en mi pueblo, ni a la redonda, no hay. Bueno, para mí eso hay que ver cómo se soluciona. Si hay ministros de cultura en todas las provincias que forman parte del gobierno de un Instituto Nacional de Cine, no puede ser que eso no se sepa, ¿no? Digo, porque no se atienda. Para mí. A mí me parece que... Ay, perdón, hablé justo con alguien. No, dale. Lo que yo soy de acá, de Capital, ¿no? Pero yo hubo un tiempo que viajé mucho a un pueblo y justamente lo que notaba era esto, ¿no? Que desde el lado del municipio, digamos, de la municipalidad, como que no había, depende de quién estaba a cargo, estaba o no dada bola, digamos, el tema de la cultura en general. Y yo lo iba a abrir, que quizás no es que falten los recursos o el acceso de lo popular, que acá quizás por ser porteños y tenemos mucho más acceso, es una realidad pero histórica, que me parece que lo que falta es ampliarlo y que llegue realmente, ¿no? Porque las intenciones está buenísimo, pero falta gente que se interese, que esté ocupando esos lugares, me parece, de ciertos, para abrir una sala, porque yo en este pueblo tenía, por ejemplo, no es mi pueblo, ¿no? Pero yo cuando vi lo que notaba era que era una cuestión de que alguien se tenía que sentar con unas ganas de abrir un cine, o de por lo menos plantear algo un poco más desde lo creativo también, ¿no? Tipo teatro, arte, ¿no? Que además yo creo que no eso, yo soy del interior, soy de una ciudad muy chica, que siempre tuvo cine, que cuando yo era chiquita había 3 cines y después hubo 1 y después lo cerraron hasta que vino un multipantalla y qué sé yo. Y es una zona rica del país y me parece que no basta con abrir salas. Me parece que tiene que haber como una política pública mucho más integral, sí, que claro, tiene que ver con, además, generar nuevos espectadores. Porque, a ver, yo soy de Venado Tuerto y la gente no va al cine, no tiene la costumbre de ir al cine. Entonces tiene que haber programas que además potencien esto. Bueno, ellos, por lo menos, yo era muy chica, ¿no? Y lo que notaba cuando uno es más chico, como que se embebe de las diferencias, ¿no? Y de valorar, igual, mil cosas que me pasaron con esos viajes. Pero lo que yo notaba es que el arte que tienen esos chicos, que eran pares míos, que yo lo que notaba es que nosotros no le damos bola, quizás,
y ellos tienen muchas ganas de ver cine, y me preguntaban a mí, che, ¿cómo es ir al cine? ¿Y cómo es esto? Y tenían mi edad, o sea, teníamos todos 15 años, y ni hablar del arte que hay en la música, en lo que hacen, y que se sientan a cantar y actuar y todo, y a uno le estalla la cabeza, porque por lo menos a mí me la estalló en su momento, y te daban ganas, y siempre me quedé como en contacto, de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Pero digo, las ganas estaban, y veía como que ellos tampoco saben cómo resolverlo. Y por ahí, los que suben a la municipalidad, que son parte de ellos, tampoco saben resolverlo. Como que Bueno, había, o sea, todo esto dispara, no lo quiero, ¿no? Pero como que dispara un montón, porque por ahí es real esto de que no llega, porque de verdad no llega, y es una lástima, y estaría buenísimo que llegue, porque es abrir y hacerlo real en acciones que sea federal, porque sí, es federal, porque sin dudas que el Gomón y todo, toda la vida, pero toda la vida nuestra, por lo menos, o la mía, lo más en singular, digo. Pero me parece que está bueno que, bueno, todavía pasa, entonces creo que está bueno todos estos debates, porque creo que nosotros somos un poco los que vamos a querer impulsar o tratar, creo que desde internet, porque después de hace recién 10 años para atrás, pudieron ellos empezar a, por lo menos hablo de este lugar que a mí, ¿no? Hablo de este puntual, que ellos pudieron ver cosas, y antes no. Antes por ahí yo, cuando fui, escuchaban cassettes de la del pedo y aprendían a tocar la guitarra con un cassette. Es de cosas que no... Yo no lo hubiera podido hacer en la puta vida. Pero digo, como esas ganas están y el arte está por todo, por lo menos en Argentina, está en todos lados. Y estaría buenísimo que ellos entiendan cómo hacer para que llegue, para que ocupen esos asientos las personas que puedan mover cosas, ¿no? Y tengan ganas de que la cultura siga creciendo en todas las facetas, cine, música, teatro, me parece que es como un poco por ahí que hay que empezar más de lo chiquito. Nada, eso quería aportar. Totalmente, y coincido con lo que vos decís. Ustedes se están formando, perdón, Demian, ya te doy la palabra. Dale. Ustedes se están formando para trabajar en esta industria y para ser parte. Y ya a esta altura de la carrera, ustedes se pueden ir involucrando en la multisectorial, en todas las asociaciones que existen que les pueden permitir informarse y empezar a pensar cómo participar. Sí, Demian, dale, perdón. No, que para mí, o sea, saludo el debate, me parece que está re bueno. Lo mismo que decía Ceci. Pero me parece que en un punto lo que quedó Rengo es también pensarnos a nosotros ya como parte de esta industria y pensar... Claro que sí. Creo que parte de este debate debería haber sido también pensar ideas para, o sea, no tan analíticas sobre el estado actual, sino más bien, bueno, ¿qué hacemos de acá al futuro? O sea, existen todas estas condiciones dadas en este contexto, digo, y que lamentablemente, digo, ninguno de nosotros decidió caer en este contexto, pero sí, digamos, está. Entonces, digo, bueno, ¿qué hacemos al respecto? O sea, me parece que, por ejemplo, ese debate de los cines en el interior y demás, yo particularmente soy de Neuquén Capital, y en Neuquén, bueno, hay cines. Había cines de diferentes locales que, nada, empezaron a haber cadenas con el boom del petróleo, el descubrimiento de Vaca Muerta, etcétera, 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 y obviamente esos cines cerraron. Pero pienso que quizás, digo, abrir... Perdóname, no se redujo la entrada, se fueron concentradas por los multipantallas, se cerraron los pequeños emprendimientos locales. Claro, exactamente. Como que es más que un trabajo de diseñadores, es más un trabajo de política, me parece. Como que ahí tenés como un montón de aristas. Para mí no, o sea, para mí, si le dejamos en manos... Me parece que queda fuera de toda política involucrarte en un proyecto de ese tipo, o sea, ¿de qué depende todo? Para mí, Quisiera tomar lo que dijo Juliana, terminarlo, Demian, pero no política, no me refiero a política como partido, como política decir, pública. Soy de, como jugar para un equipo, sino como, bueno, es como un trabajo que no es el que, el del artista, es de un artista involucrado en hacer política, en todo caso. Es otra arista
no sé si es yo, si bien me encantaría que sea diferente, no quiero tomar esa, de que puede haber gente que sí, por supuesto, porque las hay, pero digo, es como meterte en un terreno en el que sabemos que todo te lleva a otro estilo de hacer, que no es el que yo en este momento quiero seguir. Ahora, Está bien, pero como porque vos decimos, querés... que sea el trabajo de otra persona, pero realmente ese trabajo es de hacer política. Obvio. Sí, para mí, o sea, para mí sí, hacer política, digamos, también depende de nosotros en un punto. O sea, digo, nadie va a impulsar una ley que defienda tus No, es intereses. de todo el mundo. Yo banco a hacer política en el sentido de luchar para conseguir algo que te parece que es lo que va. Ahora, es un trabajo a quien le quepa el sallo que se le oponga, onda. Si vos querés hacer película, bueno, qué sé yo, es otra cosa con distribuir cultura en el país. Son dos puntos, no digo que sean incompatibles, pero es otro trabajo. Si mañana desaparece el fomento, no vas a poder hacer película y todo lo que estudiaste no tiene ningún sentido. Claro, pero es de una persona que se dedica a otra cosa. No, somos los diseñadores los que tenemos que entrar en eso. Mira, yo quiero, perdón, Demián, ¿querés terminar? Pero una cosa no excluye la otra. Juliana, déjame ordenar un poquito el debate. También tenía que terminar. O sea, por ejemplo, yo soy de Neuquén, ¿no? Está esa cuestión de los cines chicos que dejaron de existir, empezaron a haber cadenas. Mi viejo, por ejemplo, tiene una empresa de llevar internet a lugares donde los cableados de las grandes empresas no les conviene directamente, no les sirve, por ejemplo, a Fivertel proveerle internet a Villa El Chocón, por ejemplo, que tiene, no sé, 40.000 habitantes, no sé, o menos, quizás. Digo, quizás tiene que ver con un poco el acceso a las nuevas tecnologías de información, por ejemplo, a la plataforma Conectar o a Cinear o a lo que sea, que poner cines en todo el país sería una locura. Digo, entonces, quizás mirar hacia el futuro y hacia las nuevas tecnologías y todo puede ser algo a lo que nos podamos, ya estamos tarde, pero digo, pensar un debate que vaya en ese sentido me parece que sería enriquecedor y que incluso, digo, no sé, pensándolo a futuro, ¿no? Pero sería una buena iniciativa incluso de la cátedra pensar este tipo de debates año tras año para pensar incluso propuestas de proyecto de ley o de formaciones hacia lo que ya está establecido por el INCA, etcétera. Digo, que puedan aportar hacia una industria donde nosotros nos vamos a mover a futuro. O sea, porque digo, si nosotros desde ahora no empezamos a pensarlo, cuando tengamos que salir al mercado laboral, y digo, muchos también participamos ya del mercado laboral en algunos casos, nada, o sea, nos vamos a encontrar con un sistema del que tampoco, digo, si bien es un circuito que en parte cierra porque no le toca los recursos a nadie, etcétera, 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 no es competitivo a los niveles que quizás debería serlo. Yo quería tomar algunas cosas de lo que viene sucediendo en el debate. Primero, Demián, gracias. Acabás de modificar esta materia. El cuatrimestre que viene vamos a trasladar este debate a la clase 2, después de haber hecho la introducción con el desastre de la televisión abierta comercial como sistema. Pasaremos en la clase 2 a explicar por qué funciona el fomento y probablemente el trabajo práctico de investigación ronde busquen y planteen alternativas y soluciones a este problema que se nos plantea a todos. Así que gracias por el aporte, primero. Segundo, quería responderle a Juliana algo que a mí me llena de decepción y orgullo al mismo tiempo. En la discusión, esto lo he mencionado en algún momento, en la discusión del plan de estudios de esta carrera hay algo que quedó trunco. Lean, los invito a que lean el nuevo perfil del egresado de diseño de imagen y sonido que describe un profesional del audiovisual sin hablar ni de cine, ni de televisión, ni de ningún medio en particular, porque está pensado para el diseñador del futuro, y no es el medio el que lo define. De hecho, les dejo una frase para pensar: si el medio es el mensaje, ¿no seríamos nosotros los diseñadores del medio? Dijo un amigo mío, y le estoy robando esta cuestión. Ahora, coincido con lo que dice María Laura por el chat, de que formación es esto, esta discusión es 100% el inicio de la formación. Y los diseñadores perdimos una gran batalla. Yo se los quiero mencionar. Entre la formación que nosotros pretendemos dar en esta casa de estudios, y por eso digo que no se terminó realmente
aquello que inicialmente ese debate sobre el perfiló, valga la redundancia, porque una de las cosas que queríamos retomar es que los diseñadores de imagen y sonido fueran capaces de diseñar los medios en los que trabajan, porque eso constituye a la forma en que se comunica después. O sea, si el diseñador no participa del diseño del medio, sea lo cinematográfico, sea lo televisivo, sea el acceso al 5G, sea el Internet de las cosas, estamos mal. Estamos en solo el diseño del microproducto. Y si bien es cierto que necesitamos formar diseñadores de producto, también necesitamos diseñadores que piensen el contexto en el que se diseñan esos productos. Y los diseñadores que se quieran dedicar a eso tienen que obtener la formación acá. Algunas materias han surgido a partir de eso, pero bueno, hay todo un debate interno en la facultad que todavía queda por saldar. Cuando la ley de medios se constituyó, un lugar en el organismo de regulación, que en aquella época era el AFCA y ahora es la ENACOM, y la AFCA, porque es exactamente al revés, un lugar era destinado a un representante universitario por las carreras de comunicación social, que habían participado del debate, lo habían enriquecido y habían puesto sus abogados especialistas en cuestiones de políticas públicas de la comunicación y consiguieron un lugar representativo en el espacio en el que nosotros trabajamos, no en el espacio en el que trabajan ellos, en el que nosotros trabajamos. Y eso es porque en estos espacios no se discute política pública. Entonces, digo, más allá de los detalles sobre, como dijo Ceci, ¿es perfectible? Es perfectible. Nadie va a defender a ultranza y no muevan este esquema, porque la verdad, está en crisis la cinematografía. ¿Qué vamos a desconocer? Cuando yo entré en este mundo, ¿sí? La ley que ya existía no permitía fomentar aquello que se llamaba televisión. Y pasaron los años, yo les decía, escúchenme, ¿cómo nos van a fomentar? ¿Qué diferencia hay? No, esto es solo para el cine, esto es solo para el cine. Después, cuando los propios cinematográficos pasaron al sector televisivo, empezaron a ver que era necesario también entrarle a ese problema. Entonces, nosotros, en este espacio, el universitario, tenemos que pensar más allá, por eso los trabajos de investigación en los que están, que espero que lo hayan valorado la experiencia, y que no sé si fue todo lo buena que debería haber sido, porque necesitamos más tiempo para explicar estas cosas. Pero así como planteamos el tema macro de la comunicación y los medios del futuro y su regulación, porque sabemos que eso va a diseñar el contexto en el que trabajamos, lo mismo va a suceder con el microproblema de la industria cinematográfica, que es un problemón. Bueno, nada, no quería dejar pasar. Es un debate de nuestra carrera, chicos. Carlos, tenías levantada la mano. Mal, Gabriel, que te decepcioné. No me decepcionaste para nada. Ahora ya me voy con otra cara. No, a la previa. No me decepcionaste, me parece que planteaste el tema y está bien. Es más, yo creo, Juliana, que tenemos que tener diseñadores que hagan el producto para ganar el Oscar y diseñadores que hagan la política pública. Una cosa no se contradice con la otra. Y defender la enseñanza del diseño del producto y defender la enseñanza del diseño del medio no se choca, no es una cosa. Perdón, hay algún director que ganó un Oscar y hoy es el presidente del INCA. Obvio. Y tenemos un montón de ejemplos de influencers. Que una cosa no quita la otra, digo, vos podés ser un gran productor, un gran director, un gran guionista y en un momento de tu vida hacer algo que tenga que ver con la política pública. Y mientras producís, podés aportar desde otro lugar. Siempre y cuando tengas interés. Acabamos de sacar como dato, fíjense, los directores, la DAC tiene la mejor fuente, la más actualizada fuente de costos de la industria nacional, así pública, digamos. Y es la DAC, no son los productores, son los directores. Lo hacen con fondos que recaudan del sector de la dirección. ¿Y por qué lo hacen? Porque les interesa saber cómo va a ser el futuro de su trabajo en un medio en el que si desaparece, ellos no trabajan más. Tiene lógica su intervención. Tenía algo más para decirles que era importante y se me
se me fue. Quizás no era tan importante. Me alegro que se entusiasmen con este debate. Espero que la mayoría de los que estén presentes así lo vean. La clase próxima entraremos con el marco regulatorio, como para que comprendan cómo esto que acabamos de describir derrama. Una cosita más, esto era lo que quería decir. Y los voy a interpelar desde el punto de vista de lo universitario. Hay enorme cantidad de críticos, más allá de los críticos de la educación pública, a los que, nada, me parece que las pruebas remito, la mayor cantidad de producción científica, el mayor prestigio universitario de la Argentina la tienen las universidades públicas. Pero digo, no voy a entrar en un detalle sobre lo público y lo privado en este sector, pero está claro de su existencia y creo que tampoco, por suerte, corre riesgo de desaparecer. Pero hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que en la Argentina también estudien gratis los que no son argentinos y entonces les estamos dando estructura a gente que viene de otro país y aquí estudia gratis cuando en su país tendría que pagar? Ese argumento lo deben haber escuchado un montón. ¿Saben lo que no dicen los que dicen esto? Porque quizás no lo saben o porque quizás tienen mala intención. La existencia de ciudadanos extranjeros que estudian en nuestras universidades nos da ingresos al país por su existencia, por venir, alquilar, comer, vivir en la Argentina, de $200 millones al año. Entonces, se pone en cuestión pensar linealmente. ¿Se entiende? Cuando cuestionamos las películas de 300 espectadores, yo las cuestiono también, no quiero decir eso, soy muy crítico de resultados de esas características. Pero ¿y si esas nos consiguen una inversión en petróleo o minería, o fomentan el turismo, o hacen... El otro día, yo estoy en la editorial universitaria trabajando también, y presentamos un libro sobre la causa ESMA. La causa ESMA en la Argentina hace que de países de todo el mundo quieran saber cómo se resolvió. Y uno no toma la relevancia de las cosas. Entonces, un documental sobre la causa ESMA, yo le decía a Ceci cuando terminó esa charla, le dije, ¿por qué no hacemos una serie sobre... Es dura, pero ¿por qué no hacemos una serie sobre la causa ESMA? ¿Por qué no hemos contado esa historia? Si hay interés en el mundo sobre la causa ESMA, hay una oportunidad ahí. Bueno, digo, no miremos a la industria de una manera tan lineal como si lo que ingresa solo por el mercado natural. ¿Se entiende? Véanlo con un poquito más de amplitud y beneficio social. Ay, bueno, nos excedimos. Sí, nos apasionamos algunos.